A los 72 años, descubrí que mi propia hija era capaz de traicionarme de la manera más cruel imaginable. Me llamo Elena Vázquez y durante 72 años creí conocer el significado del amor maternal. Trabajé desde los 15 años limpiando casas ajenas, con las manos siempre ásperas por el cloro y la espalda adolorida por tanto doblarme recogiendo la basura de otros. Todo, absolutamente todo lo que gané en mi vida se lo di a mi única hija, Patricia. Pensé que eso era lo que hacían las madres buenas. Me equivoqué de la manera más dolorosa posible. Lo que estoy a punto de contarte va a removerte algo muy profundo por dentro, porque tal vez tú también has entregado tu vida entera por alguien que creías que te amaba. Era un martes por la mañana cuando recibí el mensaje que me cambió la vida para siempre. Yo estaba parada en la fila del banco, con el comprobante de transferencia temblándome en las manos. 400,000 pesos. Cada peso ahorrado con sacrificio durante 2 años, trabajando extra los fines de semana, dejando de comprar mis medicinas para la diabetes algunas veces, comiendo frijoles y tortillas para que no faltara ni un centavo. Todo ese dinero era para el regalo de bodas de Patricia, la luna de miel en Cancún que tanto mencionaba con su prometido Ricardo. Mi corazón latía de pura emoción imaginando su cara de felicidad cuando le dijera la sorpresa. Entonces llegó su mensaje. El teléfono vibró en mi bolsillo con ese sonido que conoces cuando algo importante está llegando. Saqué el celular y leí las palabras que me partieron el alma. Mamá, ni te molestes en venir a la boda. Ricardo no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia arruinaría todo. ¿Puedes imaginar lo que se siente leer eso de tu propia hija? Me quedé congelada ahí mismo, en esa fila del banco, con la gente avanzando alrededor de mí como si nada hubiera pasado, mientras mi mundo se desplomaba. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 10 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una broma pesada, que mi teléfono se hubiera vuelto loco. Pero no. Ahí estaba, negro sobre blanco, la verdad más cruda. Mi hija me estaba echando de su boda como si fuera un estorbo. El olor a desinfectante del banco se me hizo insoportable. El murmullo de la gente se convirtió en un zumbido lejano. Mis piernas temblaron y por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo, sobre el piso frío del banco, con el comprobante de 400,000 pesos en una mano y el mensaje de mi hija en la otra. Entonces hice algo que cambió todo. En lugar de hacer la transferencia, cancelé la operación. Guardé el comprobante en mi bolsillo, apagué el teléfono y salí de ese banco con la cabeza en alto. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. Caminé por las calles de Puebla sin rumbo fijo, tratando de entender cómo había llegado a este momento. ¿En qué me había equivocado? ¿Dónde había perdido a mi hija? Recordé cuando la cargaba en brazos cuando tenía fiebre, cuando trabajaba doble turno para comprarle útiles escolares nuevos, cuando me desvelaba haciéndole el disfraz para el Festival del Día de las Madres. ¿Todo eso para qué? ¿Para que ahora me dijera que yo arruinaría su día más importante? Llegué a mi casita, esa humilde construcción que había pagado peso por peso con años de trabajo doméstico. Me senté en mi mecedora del patio y ahí fue donde las lágrimas salieron solas. No era solo tristeza, era algo más profundo. Era la sensación de que todo por lo que había vivido había sido una mentira. Pero esa noche, mientras no podía dormir, algo cambió dentro de mí. Una fuerza extraña, como si una voz interior me dijera que esto apenas estaba comenzando. No sabía entonces que ese mensaje no era solo una exclusión de la boda. Era el primer movimiento de un plan mucho más siniestro que mi propia hija y su esposo habían diseñado para quitarme lo único que me quedaba, mi casa. Lo que descubrí después de esa boda me heló la sangre y me enseñó una lección que toda madre debería conocer antes de que sea demasiado tarde. Porque resulta que Patricia sí quería que estuviera presente en su vida, pero no como madre, sino como víctima. Disculpa si mi voz tiembla al contar esto. Aún duele recordar lo que vino después. 3 días después de la boda a la que no fui invitada, Patricia apareció en mi puerta con la sonrisa más dulce que le había visto en años. Debí haber sabido que algo andaba mal. Cuando tu propia hija te trata como basura un martes y el viernes siguiente llega con flores y abrazos, cualquier madre con 2 dedos de frente sospecharía. Pero yo no. Yo estaba tan hambrienta de su cariño que me tragué su actuación completa. Mami, perdóname, me dijo con lágrimas en los ojos que ahora se eran falsas. Ricardo estaba muy nervioso por la boda. Ya sabes cómo son los hombres cuando se estresan. Pero ya pasó todo, mamita. Ahora somos una familia.
Familia. Esa palabra me derritió el corazón como mantequilla al sol. Me abrazó ahí mismo en el marco de la puerta de mi casita, y por un momento sentí que mi hija había regresado. Esa niña que solía correr hacia mí cuando se lastimaba, que me pedía que le cantara para dormir, que me decía que era la mejor mamá del mundo entero. Pásale, mi amor, le dije, haciendo a un lado las dudas que me mordían por dentro. ¿Quieres un cafecito? Tengo pan dulce que compré ayer. Se sentó en mi mesita de la cocina, esa misma donde habíamos desayunado juntas tantas mañanas cuando era pequeña. Yo preparé el café como a ella le gustaba, cargado y con 2 cucharadas de azúcar. Mis manos temblaban un poquito mientras servía las tazas, no por nervios, sino por pura felicidad de tenerla ahí otra vez. Mira, mami, comenzó, removiendo el café con movimientos lentos y calculados. Ricardo y yo hemos estado pensando mucho sobre el futuro. Sí, mi amor. Cuéntame. Pues ya sabes que él tiene su negocio de autos usados, pero queremos expandirnos. Abrir otro lote, tal vez hasta una agencia nueva. Sus ojos brillaban mientras hablaba, pero había algo en esa luz que no me gustaba del todo. Ay, qué bueno, hija. Siempre supe que Ricardo era trabajador. El problema es que necesitamos una garantía para el préstamo del banco. Algo sólido, ¿me entiendes? Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Y pensamos, bueno, pensé que tal vez tú nos podrías ayudar. Ahí fue donde debería haber puesto atención a la vocecita que me gritaba por dentro. Pero una madre que ama de verdad siempre quiere ayudar a sus hijos, ¿no es cierto? Claro, mi amor. Dime qué necesitas. Patricia se inclinó hacia adelante, como si fuera a contarme un secreto. Pues mira, mami. Necesitaríamos que pusieras la casa como garantía. Nada más por un tiempo. Es puro papeleo, ¿sabes? La casa sigue siendo tuya, pero así el banco nos da el préstamo que necesitamos. El café se me atoró en la garganta. ¿Mi casa, dices? Sí, mamita. Pero es solo temporal, te lo juro por Dios santo. En 6 meses, máximo 1 año, ya habremos pagado todo y se quita la garantía. Tú ni te vas a dar cuenta. Se estiró para tomar mi mano. Piénsalo, mami. Con el negocio creciendo, podré cuidarte mejor. Ya no vas a tener que trabajar limpiando casas ajenas. Podrás descansar, como te mereces. Sus palabras sonaban tan bonitas, tan llenas de amor filial, que por un momento me vi a mí misma descansando en mi mecedora mientras mi hija próspera me traía el dinero para mis medicinas, para mis gastos, para todo lo que necesitara. Déjame pensarlo, mi amor, le dije, aunque por dentro ya sabía cuál sería mi respuesta. Claro, mami. Pero no te tardes mucho, ¿sí? La oportunidad del negocio no va a durar para siempre. Se levantó y me dio un beso en la frente, como hacía cuando era niña. Te amo muchísimo, ¿sabes? Eres la mejor mamá del mundo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cocina vacía, mirando las 2 tazas de café a medio tomar. Una parte de mí se sentía feliz de que mi hija hubiera vuelto, de que me necesitara, de que confiara en mí para algo tan importante. Pero otra parte, esa vocecita que llevaba días tratando de hacerse escuchar, me susurraba que algo no cuadraba. ¿Por qué había esperado hasta después de la boda para pedirme esto? ¿Por qué no me lo había comentado antes, cuando estábamos planeando todo? ¿Y por qué tenía tanta prisa? Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por mi casita, tocando las paredes que había tardado 20 años en pagar, recordando cada sacrificio que había hecho por esos ladrillitos que ahora Patricia quería que pusiera en riesgo. Pero era mi hija. Mi única hija. Y si ella decía que era seguro, ¿quién era yo para dudar? Al día siguiente llamé al notario que me había recomendado Patricia. Un hombre mayor, de bigote canoso y corbata elegante, que me explicó los papeles con palabras que sonaban importantes pero que yo no entendía del todo. Es un procedimiento muy común, señora Vázquez, me decía mientras yo firmaba documento tras documento. Su hija parece ser una muchacha muy responsable. Firmé mi nombre con letra temblorosa en cada página. Elena Vázquez. Elena Vázquez. Elena Vázquez. No sabía que con cada firma estaba escribiendo mi propia sentencia de muerte. 3 semanas después, cuando llegó la primera carta del banco diciendo que el préstamo estaba en mora, entendí que mi hija no había regresado por amor. Había regresado por mi casa.
La carta del banco llegó un lunes que comenzó como cualquier otro, pero que terminó siendo el día en que descubrí que mi propia sangre era capaz de mentirme a los ojos durante meses enteros. Estaba regando mis geranios del patio, esos que había plantado cuando Patricia era chiquita y que me decía que parecían pequeños soles rojos, cuando escuché al cartero tocar la puerta. Era don Sebastián, el mismo que llevaba 20 años trayendo correspondencia a mi colonia, un hombre bueno que siempre me preguntaba por mi salud. «Buenos días, doña Elena. Aquí le traigo una carta certificada», me dijo, pero su voz sonaba diferente. Más seria. Como cuando los doctores te van a dar malas noticias. Firmé el recibido con manos mojadas por el agua de las plantas, sin saber que estaba firmando el comprobante de mi propia tragedia. La carta tenía el logotipo del Banco Nacional en la esquina superior. Esos colores azul y dorado que había visto tantas veces cuando iba a cobrar mi pensión, pero que ahora se veían amenazantes, como si hubieran cambiado de significado de la noche a la mañana. La abrí ahí mismo, parada junto a mis geranios que se mecían con la brisa matutina, ajena a que mi mundo estaba a punto de colapsar. Estimada señora Elena Vázquez, por medio de la presente le notificamos que el préstamo No 447-8291, del cual su propiedad ubicada en calle Reforma 245 es garantía hipotecaria, se encuentra en mora desde hace 45 días. Las palabras se difuminaron delante de mis ojos como si estuvieran escritas con tinta que se disolvía bajo la lluvia. ¿Mora? ¿45 días? Leí la carta completa 3 veces, cada vez más despacio, esperando que las palabras cambiaran, que fuera un error del banco, que alguien hubiera confundido mi dirección con otra. Pero no. Ahí estaba mi nombre completo, mi dirección exacta, y una cantidad que me helaba la sangre, 850,000 pesos en mora. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que sentarme en los escalones de mi puerta, con la carta temblando en mis manos, mientras trataba de entender cómo era posible que Patricia hubiera dejado de pagar el préstamo apenas 3 semanas después de haberlo sacado. Tiene que ser un error, me dije en voz alta, como si decirlo fuera a hacer que fuera verdad. Patricia me prometió que ella se haría cargo de todo. Busqué su número en mi teléfono con dedos que no me obedecían del todo. Marqué una vez. Sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Volví a marcar. Lo mismo. Al tercer intento, por fin contestó. Bueno. Su voz sonaba distante, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Patricia, mi amor, necesito hablar contigo urgentemente. Ay, mami, ahorita estoy ocupadísima. ¿Qué pasó? Llegó una carta del banco. Dicen que el préstamo está en mora. Silencio. Un silencio tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Patricia? ¿Estás ahí? Sí, mami, aquí estoy. Su voz había cambiado. Sonaba calculadora. Mira, ha habido algunos problemitas con el flujo del negocio, ¿sabes? Pero ya está todo arreglándose. ¿Problemitas? Mi casa está en riesgo, hija. No dramatices, mami. Ya te dije que está todo bajo control. Nomás déjame manejar esto, ¿sí? Tú no entiendes de estas cosas de negocios. Esas palabras me cayeron como balde de agua fría. Tú no entiendes. Como si fuera una niña tonta que no podía comprender las cosas de adultos. Patricia, necesito que vengas para que hablemos bien. Esto es muy serio. Ahorita no puedo, mami. Ricardo y yo tenemos una junta importantísima. Te hablo después, ¿sale? Y colgó. Me quedé sentada en esos escalones, con el teléfono en una mano y la carta del banco en la otra, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Esa tarde llamé 5 veces más. Todas saltaron directo al buzón. Al día siguiente fui directamente al banco. Esperé 1 hora en la fila para hablar con el ejecutivo que manejaba el préstamo, un joven de traje azul y corbata roja que me miró con esa expresión que ponen cuando van a explicarle algo complicado a alguien mayor. Señora Vázquez, lamento mucho la situación. Efectivamente, el préstamo no se ha pagado desde que se otorgó. Los deudores principales, la señora Patricia Vázquez de Morales y el señor Ricardo Morales, han estado incomunicados. ¿Incomunicados? Sí, señora. Hemos intentado contactarlos múltiples veces. Sus teléfonos están desconectados y en la dirección que nos proporcionaron nos dijeron que ya no viven ahí.
El piso del banco se volvió lava bajo mis pies. Pero ella me dijo que era solo temporal. Que en 6 meses todo estaría arreglado. El joven me miró con algo que podría haber sido compasión, pero que a mí me supo a lástima. Señora, según nuestros registros, el dinero del préstamo se retiró completamente el mismo día que se otorgó. 850,000 pesos en efectivo. 855,000 pesos. En efectivo. El mismo día. Salí de ese banco caminando como zombi, con una verdad tan cruda golpeándome en la cara que me costaba respirar. Mi hija había planeado esto desde el principio. La reconciliación, los abrazos, las promesas, las lágrimas, todo había sido teatro. Un teatro perfecto para robarme mi casa. Esa noche, sentada en mi mecedora del patio, mirando mis geranios que ahora me parecían testigos silenciosos de mi ingenuidad, me di cuenta de algo que me dolió más que la traición misma. Yo había criado a la persona que ahora me estaba destruyendo. Hay momentos en la vida cuando descubres que tu propia hija no solo te traicionó, sino que llevaba años preparando esa traición con la frialdad de un asesino. Después de 3 días sin poder contactar a Patricia, tomé una decisión que cambiaría todo: contratar a un investigador privado. Sé lo que estás pensando. Una señora de 72 años, con pensión de limpieza, gastando en un detective. Pero cuando tu mundo se está desmoronando, haces cosas que nunca imaginaste hacer. Don Raúl Hernández tenía su oficina en un segundo piso sobre una farmacia en el centro de Puebla. Un hombre de unos 50 años, con bigote gris y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas feas de la vida. Cuando le conté mi historia, no mostró sorpresa. Eso debería haberme alertado sobre lo que estaba por descubrir. Señora Elena, me dijo después de escucharme durante 1 hora, casos como el suyo son más comunes de lo que usted se imagina. Hijos que estafan a sus padres, especialmente cuando hay propiedades de por medio. Pero es que Patricia nunca había sido así, insistí, aferrándome todavía a la imagen de mi niña buena. Algo tuvo que pasar. Alguien la debe haber influenciado. Don Raúl me miró con esa compasión profesional que tienen las personas que van a decirte algo que no quieres escuchar. Déjeme investigar, señora. Le voy a conseguir respuestas. Pero prepárese para la posibilidad de que esas respuestas no le gusten nada. Me cobró 5,000 pesos por adelantado. 5,000 pesos que necesitaba para mis medicinas, pero que pagué sin pestañear porque necesitaba saber la verdad más de lo que necesitaba respirar. 1 semana después, don Raúl me citó en su oficina otra vez. Esta vez tenía un folder grueso sobre su escritorio y una expresión que me heló la sangre antes de que abriera la boca. Señora Elena, siéntese por favor. Me senté en esa silla de plástico que rechinaba cada vez que me movía, con las manos sudorosas y el corazón latiendo como tambor de guerra. Lo que encontré va a dolerle mucho. Pero tiene derecho a saber la verdad. Abrió el folder y empezó a sacar fotografías. La primera era de Patricia y Ricardo entrando a un hotel en Cancún. Llevaban maletas caras y sonrisas enormes. Esta foto es del día después de su boda, señora. Se registraron en el hotel más caro de la zona hotelera. Suite presidencial. ¿Con qué dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con el dinero del préstamo que sacaron usando su casa como garantía. Sacó más fotografías. Esta es de la casa que compraron en Guadalajara 2 semanas después. Valor, 600,000 pesos. Pagada en efectivo. Mis manos temblaron mientras veía las imágenes de una casa hermosa, con jardín amplio y cochera para 2 autos. La casa que mi hija había comprado mientras yo me desvelaba preocupándome por las cartas del banco. Hay más, continuó don Raúl, y yo quería gritarle que parara, que ya no podía escuchar más. Encontré registros de que Patricia había estado consultando con abogados desde hace 6 meses antes de la boda. Específicamente, preguntando sobre procesos de embargo y cómo funciona la garantía hipotecaria. 6 meses. Había estado planeando robarme mi casa desde 6 meses antes de su boda. Pero eso no es lo peor, señora Elena. ¿Cómo que no era lo peor? ¿Qué podía ser peor que descubrir que tu hija llevaba medio año planeando destruirte? Don Raúl sacó otro documento del folder. Era una copia de un chat de WhatsApp. Conseguí esto a través de un contacto. Son conversaciones entre Patricia y Ricardo de hace 3 meses. Leí con mis propios ojos las palabras que mi hija había escrito sobre mí. Ricardo,
¿Estás segura de que tu mamá va a firmar? Patricia, obvio que sí. Es bien ingenua. Ha sido mi títere toda la vida. Ricardo, ¿y si sospecha algo? Patricia, ¿mi mamá? Ja ja ja. Esa vieja solo piensa con el corazón. Le digo que la amo y hace lo que sea. Ricardo, está cabrón estafarla así. Patricia, no es estafa, mi amor. Es herencia anticipada. Total, cuando se muera todo iba a ser mío de todas formas. Las palabras se difuminaron delante de mis ojos porque las lágrimas no me dejaban ver bien. Títere. Vieja. Herencia anticipada. Esas palabras salieron de la boca de la niña a la que había cargado cuando tenía pesadillas, a la que había cantado canciones de cuna, a la que había defendido cuando sus maestras se quejaban de ella. Hay más mensajes, murmuró don Raúl, pero yo levanté la mano para que parara. No, ya no quiero saber más. Me quedé sentada en esa silla que rechinaba, mirando las fotografías de la vida lujosa que mi hija estaba viviendo con el dinero robado de mi casa, tratando de procesar que la persona en la que más había confiado en el mundo me veía como una vieja ingenua que era fácil de manipular. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté a don Raúl con un hilo de voz. Legalmente, poco. Usted firmó los documentos voluntariamente. Pero hay algo más que debe saber. Saqué fuerzas de no sé dónde para escucharlo. Patricia no planea pagar nunca ese préstamo. Según mis fuentes, ya está en pláticas con un comprador para su casa de Guadalajara. Van a vender, tomar el dinero y desaparecer. Probablemente al extranjero. ¿Y mi casa? El banco la embargará en los próximos 30 días si no se paga la deuda completa. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera envejecido 20 años en 2 horas. Caminé por las calles del centro de Puebla viendo a las madres que paseaban con sus hijos pequeños, y me pregunté si alguna de ellas estaría criando a su propio verdugo, como yo lo había hecho. Esa noche, sentada en mi mecedora del patio que pronto ya no sería mío, tomé la decisión más difícil de mi vida. Si Patricia creía que yo era solo una vieja ingenua y fácil de manipular, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Esta vieja iba a pelear. A veces la vida te sorprende mostrándote que cuando todo parece perdido, los ángeles aparecen disfrazados de vecinos que creías que apenas te conocían. La mañana después de mi reunión con don Raúl, estaba sentada en mi patio regando mis geranios con lágrimas más que con agua, cuando escuché que alguien tocaba mi puerta. Era doña Carmen, mi vecina de toda la vida, con una charola cubierta con un trapo de cocina bordado. Buenos días, Elena. Te traje tamales de dulce. Anoche no pude dormir pensando en ti. Me quedé parada en el marco de la puerta, confundida. Pensando en mí. Ay, hijita, todo el barrio sabe lo que te está pasando con Patricia y esa casa. Don Sebastián nos contó lo de las cartas del banco. No somos ciegos, Elena. Hemos visto cómo has estado estos días. Resulta que mientras yo pensaba que estaba sola en el mundo, mis vecinos habían estado observando, preocupándose, planeando ayudarme sin que yo lo supiera. Ven acá, me dijo doña Carmen, tomándome del brazo con esa firmeza cariñosa que solo tienen las mujeres de nuestra generación. Vamos a desayunar y a platicar como debe ser. Nos sentamos en mi mesita de la cocina, esa misma donde Patricia había actuado su teatro de la reconciliación, y doña Carmen me sirvió los tamales como si fuera su propia hija. Elena, quiero que sepas algo importante. Tú no estás sola en esto. Carmen, yo agradezco mucho tu preocupación, pero esto es un problema muy grande. Es cuestión de muchos miles de pesos. Óyeme bien, me dijo, poniendo su mano arrugada sobre la mía. Ayer en la noche tuvimos junta vecinal en casa de don Roberto. Fuimos como 15 familias. Todos estamos indignados por lo que te está haciendo esa malcriada. Malcriada. Doña Carmen nunca había hablado mal de Patricia, ni siquiera cuando era adolescente y hacía travesuras. Escucharla usar esa palabra me hizo entender que mi situación era más visible de lo que había pensado. Junta vecinal. Sí, mijita. Y no nomás para platicar. Venimos a proponerte algo. Tocaron la puerta otra vez. Esta vez era don Roberto, el dueño de la tienda de la esquina, acompañado de la señora Lupita, doña Josefa, don Mario el del taller, y otras 5 personas más. Mi casita se llenó de vecinos como no se había llenado nunca, ni siquiera en los cumpleaños de Patricia cuando era chiquita. Don Roberto,
que siempre había sido un hombre de pocas palabras, se aclaró la garganta y habló como si estuviera dando un discurso importante. Elena, todos aquí te conocemos desde hace años. Te hemos visto trabajar como burra para sacar adelante a esa muchacha. Te hemos visto levantarte antes del amanecer para ir a limpiar casas ajenas. Te hemos visto regresar cansada pero siempre con una sonrisa para todos nosotros. Las lágrimas se me empezaron a acumular en los ojos, pero don Roberto siguió hablando. Ninguno de nosotros tiene mucho dinero, Elena. Somos gente trabajadora, como tú. Pero entre todos, podemos hacer algo. La señora Lupita sacó un sobre de su bolsa y lo puso sobre mi mesa. Aquí hay 20,000 pesos, Elena. Es lo que juntamos entre todos anoche. No puede ser, susurré, sin atreverme a tocar el sobre. No pueden hacer esto por mí. ¿Qué no podemos? Don Mario se rió con esa risa ronca que le sale desde el pecho. Elena, tú nos has ayudado a todos en algún momento. Cuando se murió mi esposa, tú fuiste la que me trajo comida durante 2 meses. Cuando a doña Josefa le robaron, tú fuiste la que organizó la colecta para ayudarla. Cuando mi nieta se enfermó y necesitaba medicina cara, tú fuiste la primera en dar dinero sin que nadie te pidiera, agregó doña Josefa con los ojos brillosos. Y cuando don Roberto necesitó ayuda para remodelar su tienda después del temblor, ¿quién crees que convenció a medio barrio para que fueran a ayudarle gratis los fines de semana? No recordaba haber hecho nada especial. Para mí, ayudar a los vecinos cuando necesitaban era algo natural, como respirar. Nunca pensé que ellos se hubieran dado cuenta, mucho menos que lo recordaran. Pero 20,000 pesos. Murmuré, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. Es solo el principio, dijo doña Carmen. Don Roberto habló con su primo que trabaja en un periódico local. Van a publicar tu historia. La señora Lupita conoce a una señora que trabaja en la radio. Y mi compadre tiene un programa en YouTube donde habla de injusticias. ¿Mi historia? Elena, me dijo don Roberto con una seriedad que nunca le había visto, lo que te está haciendo Patricia no está bien. Y no vamos a quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo te quitan tu casa. Durante las siguientes 3 horas, mis vecinos me explicaron el plan que habían armado en una sola noche. Iban a hacer una campaña en redes sociales, contactar a periodistas, organizar rifas y eventos para juntar dinero, y lo más impresionante de todo, habían contactado a un abogado que era hijo de doña Josefa y que había aceptado llevar mi caso gratis. Mira, Elena, me dijo la señora Lupita mientras organizaba los papeles que habían traído, tu hija cree que porque eres una señora mayor te puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero no conoce a la gente que te rodea. Patricia siempre fue medio altanera, murmuró doña Carmen. Desde chiquita se creía superior a todos nosotros. Pero ahora va a ver de qué estamos hechos los de este barrio. Esa tarde, cuando mis vecinos se fueron, me quedé sola en mi casita que ya no se sentía tan sola. El sobre con los 20,000 pesos estaba sobre mi mesa, junto con una lista de contactos de periodistas, abogados y organizaciones de defensa al consumidor. Por primera vez en semanas, no me senté en mi mecedora a llorar. Me senté a planear. Patricia había subestimado algo fundamental. Una madre herida puede ser peligrosa, pero una madre herida respaldada por una comunidad que la ama puede mover montañas. Mi hija estaba a punto de descubrir que esta vieja ingenua tenía un ejército de ángeles que no sabía que tenía. Y estábamos listos para la guerra. Nunca imaginé que escuchar la voz de mi propia hija pudiera provocarme tanto miedo y tanta rabia al mismo tiempo. Llevaba 5 días desde la junta vecinal cuando el teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Yo estaba despierta, como llevaba estando casi todas las noches desde que descubrí la verdad sobre Patricia. Me había acostumbrado a quedarme en la sala, viendo por la ventana mi jardincito iluminado por la luz de la calle, preguntándome cuántas noches más podría hacer eso en mi propia casa. El timbre del teléfono me sobresaltó tanto que se me derramó el té de manzanilla que estaba tomando para calmar los nervios. Bueno, contesté con la voz ronca del sueño que no había tenido. Mamá. Era Patricia. Su voz sonaba diferente. Fría. Nada que ver con la Patricia dulce y arrepentida que había venido a pedirme perdón semanas atrás. Patricia, ¿dónde estás? Llevo días tratando de contactarte. El banco me está. Ya sé lo del banco, mamá. Y ya sé lo que estás haciendo.
El tono de su voz me hizo entender inmediatamente que esta no era una llamada de reconciliación. Mi estómago se contrajo como cuando sabes que viene el golpe pero no puedes esquivarlo. ¿Qué estoy haciendo? No te hagas la tonta conmigo. Ya me enteré de tu teatrito con los vecinos. De la colecta. Del abogado. De las entrevistas que estás dando. ¿Entrevistas? Apenas habíamos empezado el proceso. ¿Cómo se había enterado tan rápido? Patricia, solo estoy tratando de salvar mi casa. La casa donde tú naciste, donde te crié, donde... ¿Tu casa? Su risa sonó como vidrios rompiéndose. Mamá, esa casa ya no es tuya. Es garantía de un préstamo que yo solicité y que tú firmaste. Si no puedes pagarlo, es tu problema. Pero tú me dijiste que ibas a pagar. Me prometiste que era temporal. Yo te dije muchas cosas, mamá. Tú decidiste creerlas. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. Esta era mi hija. La niña que había parido con dolor, que había alimentado con mi propia leche, que había consolado cuando tenía pesadillas. Patricia, no entiendo qué te pasó. ¿Qué te hice para que me odies tanto? ¿Odiarte? Otra risa cruel. Ay, mamá, no eres tan importante como para odiarte. Esto no es personal. Es supervivencia. ¿Supervivencia? Ricardo y yo necesitábamos ese dinero para empezar nuestra nueva vida. Tú tienes una casa que vale mucho y una pensión que apenas usas porque no sales a ningún lado. Era lógico. Lógico. Como si robarle la casa a tu madre fuera una decisión financiera normal, como elegir entre dos marcas de cereal en el supermercado. Pero yo soy tu madre, Patricia. ¿Eso no significa nada? Significa que te debo la vida, y con esto quedamos a mano. Las palabras me golpearon con tal fuerza que tuve que sentarme en el sillón. ¿Quedamos a mano? 24 años de desvelos, de sacrificios, de amor incondicional, ¿se resumían en quedamos a mano? Escúchame bien, mamá, porque solo te lo voy a decir una vez. Su voz se volvió aún más fría, más calculada. Cancela toda esa campaña ridícula que estás haciendo. Despide al abogado. Deja de hacerte la víctima con los vecinos. ¿O qué? O las cosas se van a poner muy feas para ti. Patricia, no me puedes amenazar. Soy tu madre. Eres una vieja que firmó unos papeles sin leer. Y si sigues con tu numerito de pobre ancianita estafada, me voy a encargar de que todo mundo sepa exactamente qué tipo de madre fuiste. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad quieres que le platique a los periodistas cómo me pegabas cuando era chiquita? ¿Cómo me dejabas sola para irte a trabajar? ¿Cómo nunca tuviste tiempo para mis festivales escolares porque siempre tenías que estar limpiando casas ajenas? Patricia, yo trabajaba para darte de comer, para pagarte la escuela, para abandonarme emocionalmente. ¿Sabes cuántas veces lloré esperándote en las noches? ¿Cuántas veces inventé que tenía mamá en las juntas escolares porque tú nunca podías ir? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una rabia que no sabía que podía sentir. Yo te di todo lo que pude, Patricia. Todo lo que tenía. Lo que me diste fue una infancia de carencias y abandono. Y ahora que puedo recuperar algo de lo que me quitaste, no me vas a detener. ¿Quitarte? Yo nunca te quité nada. Me quitaste una madre presente. Me quitaste estabilidad económica. Me quitaste la oportunidad de tener una familia normal. Éramos una familia normal. Era lo mejor que podía hacer. Era lo mejor que podías hacer tú. No pensaste en lo que yo necesitaba. El teléfono se quedó en silencio por un momento, y por un segundo pensé que Patricia había colgado. Pero entonces escuché su respiración, pausada y controlada, como si estuviera calculando sus siguientes palabras. Mamá, cancela la campaña, despide al abogado, y acepta que perdiste. O me voy a encargar de arruinar la imagen de víctima inocente que estás construyendo. Tengo fotos, tengo historias, tengo testigos de cómo realmente fue mi infancia contigo. Patricia. Tienes 48 horas para decidir. O juegas según mis reglas, o yo juego según las mías. Y te aseguro que no te van a gustar nada mis reglas. La línea se cortó. Me quedé sentada en mi sala, con el teléfono todavía en la mano,
mirando mis geranios que se mecían suavemente con el viento nocturno. La niña que había llorado en mis brazos cuando se caía de la bicicleta acababa de amenazar con destruir mi reputación si no le entregaba mi casa sin pelear. Pero había algo que Patricia no sabía sobre su madre. Los años de limpiar casas ajenas, de trabajar doble turno, de levantarme antes del amanecer, no solo me habían enseñado a trabajar duro. Me habían enseñado a no rendirme jamás. Y si mi propia hija quería guerra, iba a tener guerra. Pero esta vez, yo no iba a pelear sola. A veces las armas más poderosas contra la mentira están guardadas en los lugares más sencillos de tu propia casa. Después de la llamada de Patricia, no pude dormir ni un minuto. Me quedé en la sala hasta que amaneció, dando vueltas en mi cabeza a cada palabra cruel que me había dicho. Pero mientras más pensaba en sus amenazas, más me daba cuenta de algo extraño. Patricia hablaba como si tuviera pruebas de que yo había sido una mala madre, pero no mencionaba detalles específicos. ¿Fotos de qué exactamente? ¿Testigos de qué? Sus acusaciones sonaban vagas, como cuando alguien está mintiendo y trata de asustar con amenazas que no puede cumplir. Esa mañana, cuando doña Carmen llegó con su café y sus preguntas de siempre, le conté todo lo que había pasado. Esa muchacha está desesperada, me dijo mientras removía el azúcar en su taza. Cuando alguien amenaza es porque sabe que está perdiendo. Pero Carmen, ¿y si tiene razón? ¿Y si de verdad fui una mala madre? Doña Carmen dejó su taza con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Elena, yo he vivido en esta casa de al lado por 30 años. Vi a esa niña crecer. Vi cómo tú te desvivías por ella. Y si esa ingrata no lo recuerda, tal vez necesita que le refresques la memoria. ¿Refrescarle la memoria? Elena, ¿tú no guardaste nada de cuando Patricia era chiquita? Fotos, cartas, trabajos de la escuela, algo que demuestre cómo realmente fueron las cosas. Me quedé pensando. Claro que había guardado cosas. Durante años había guardado cada dibujo que Patricia me hacía, cada carta del Día de las Madres, cada foto de sus cumpleaños. Pero hacía tanto tiempo que no revisaba esas cajas. Están en el cuarto de atrás, murmuré. En unas cajas que no he abierto en años. Pues entonces vamos a abrirlas. Ahora mismo. Las cajas estaban en el closet de lo que había sido el cuarto de Patricia, cubiertas de polvo y con mi letra en etiquetas ya amarillentas. Patricia 1 a 5 años, Patricia 6 a 10 años, Patricia escuela. Durante años había evitado abrir esas cajas porque me daba mucha nostalgia recordar cuando mi hija me amaba de verdad. Doña Carmen y yo bajamos las cajas a la mesa del comedor y empezamos a abrirlas una por una. Lo primero que salió fue una montaña de dibujos hechos con crayones, casitas con flores, familias de palitos, corazones gigantes con para mi mami escrito con letra temblorosa de niña. Pero conforme fuimos sacando más cosas, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Carmen, mira esto. Era un cuaderno de composiciones de la escuela primaria. En la portada decía Patricia Morales, 4 grados grado. Lo abrí en una página al azar y me quedé sin aliento. Mi mamá, decía el título de la composición. Y abajo, con esa letra redonda que tienen los niños, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Trabaja muy duro para que tengamos dinero para comer y para mis útiles de la escuela. Cuando llega cansada del trabajo, siempre me pregunta cómo me fue en la escuela y me ayuda con la tarea. Los sábados hacemos quesadillas juntas y vemos caricaturas. Mi mamá me quiere mucho y yo también la quiero. Cuando sea grande, quiero ser como ella, fuerte y trabajadora. Fin. Doña Carmen me quitó el cuaderno de las manos porque yo ya estaba llorando y se estaban mojando las páginas. Sigue leyendo, me dijo. Pasamos la página y encontramos otra composición, el día más feliz de mi vida. Patricia había escrito sobre el día que le compré su primera bicicleta usada. Describía cómo había ahorrado durante meses limpiando casas extras los fines de semana, cómo la llevé a la tienda de bicicletas usadas, y cómo se sintió la niña más feliz del mundo cuando por fin pudo andar en su bicicleta azul. Mira la fecha, me dijo doña Carmen señalando la esquina de la página. Era del año en que Patricia tenía 9 años. Exactamente la edad en que, según sus amenazas de anoche, yo la había abandonado emocionalmente y la había hecho sufrir. Seguimos sacando cosas de las cajas. Encontramos cartas del Día de las Madres donde Patricia me agradecía por trabajar tan duro para darle lo que necesitaba. Encontramos fotos de festivales escolares donde sí estaba presente,
sonriendo orgullosa junto a Patricia disfrazada de azteca o de Revolución Mexicana. Encontramos boletas de calificaciones donde las maestras escribían comentarios como «Patricia es una niña muy querida por su mamá», y «se nota el apoyo familiar en casa». Pero lo que más me impactó fue una caja de zapatos pequeña que estaba hasta el fondo. Adentro había recortes de periódico, volantes de ofertas de supermercado, y listas escritas a mano con mi letra. «¿Qué es esto?», preguntó doña Carmen. Reconocí inmediatamente lo que era. Eran mis presupuestos familiares de esos años. Cada semana hacía listas detalladas de gastos. Leche Patricia, 15 pesos. Útiles escolares, 50 pesos. Zapatos nuevos Patricia, los otros ya muy chicos, 120 pesos. En cada lista, mi ropa, mis zapatos, mis necesidades personales aparecían hasta el final, y casi siempre tachadas con una nota, para el mes que viene o si sobra. Durante años, literalmente durante años, yo había puesto las necesidades de Patricia antes que las mías en cada peso que ganaba. «Elena», me dijo doña Carmen con la voz quebrada, «esta caja es la prueba de que tú fuiste una madre extraordinaria». Pero había más. Al fondo de la caja de zapatos encontré algo que me hizo entender por qué Patricia recordaba las cosas de manera tan diferente. Eran unas cartas. Cartas que no recordaba haber escrito. Las abrí con manos temblorosas y reconocí mi propia letra, pero más joven, más desesperada. «Querida Patricia, mamá tuvo que salir a trabajar otra vez. Hay comida en el refrigerador. Haz tu tarea y no abras la puerta a nadie. Llego como a las 9. Te amo. Mami». Otra decía, «Mi amor, sé que prometí llevarte al cine hoy, pero me hablaron de un trabajo extra para limpiar una oficina. Con ese dinero te puedo comprar el vestido que viste en el aparador. Mañana hacemos algo juntas. Perdóname. Tu mami que te adora». Y otra, «Pati, no pude ir a tu obra de teatro porque el señor de la casa donde trabajo no me dejó salir temprano. La señora Carmen me dijo que estuviste hermosa. Mañana me platicas todo. Te compenso el fin de semana. Te amo más que a mi vida». Carta tras carta de una madre que se disculpaba por trabajar tanto, que prometía tiempo que luego no podía cumplir, que elegía entre estar presente o poner comida en la mesa. Entendí entonces por qué Patricia recordaba abandono donde yo recordaba sacrificio. Para mí, cada hora extra de trabajo era amor convertido en acción. Para ella, cada hora que yo no estaba era ausencia, sin importar la razón. Las dos teníamos razón. Y las dos estábamos equivocadas. Pero había una diferencia crucial entre los recuerdos de Patricia y los míos. Yo tenía las pruebas de que, a pesar de todo, el amor siempre había estado presente. Y esas pruebas estaban a punto de cambiar el juego por completo. Hay momentos en la vida donde todo lo que has planeado se tambalea porque la realidad decide presentarse sin avisar. Llevaba 2 días organizando todas las pruebas que había encontrado en las cajas cuando decidí que era hora de confrontar a Patricia cara a cara. No por teléfono, donde podía colgar cuando quisiera. No por mensaje, donde podía ignorarme. Frente a frente, con todas las evidencias de lo que realmente había sido nuestra vida juntas. Sabía dónde vivía con Ricardo. Una casa en una colonia de clase media alta que nunca hubiera podido pagar con su sueldo de secretaria. Ahora entendía de dónde había salido el dinero para esa casa. Lo que no esperaba era encontrar a Ricardo saliendo justo cuando yo llegaba. «Señora Elena». Se veía sorprendido, pero no incómodo. «¿Qué hace aquí?» «Vengo a hablar con Patricia». «Ella no está. Fue al banco». Se quedó parado en la entrada, como si estuviera decidiendo algo. Luego suspiró. «¿Sabe qué? Mejor pase. Creo que usted y yo necesitamos platicar». La casa era más bonita por dentro de lo que había imaginado. Muebles nuevos, televisión de pantalla gigante, pisos de mármol. Todo lo que el dinero de mi casa había comprado para ellos. «¿Quiere un café?», me preguntó Ricardo, señalándome un sillón que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. «No vengo de visita social, Ricardo. Vengo a hablar con tu esposa». «Ya sé por qué viene. Y por eso necesitamos hablar». Se sentó frente a mí y por primera vez desde que lo conocía, Ricardo no me veía con esa sonrisa falsa que siempre tenía. Se veía cansado. Preocupado. «Señora Elena, lo que Patricia está haciendo, no está bien». «Ah, ¿ahora te das cuenta?». «Yo siempre me he dado cuenta».
Pero Patricia puede ser muy convincente cuando quiere algo. Convincente o manipuladora. Ricardo se pasó las manos por la cara y suspiró profundo. Mire, señora Elena, yo no soy un santo. Cuando Patricia me propuso esto, yo pensé que usted había estado de acuerdo. Me dijo que usted quería ayudarnos, que entendía que necesitábamos empezar de nuevo. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Acababa de perder mi trabajo, teníamos deudas hasta el cuello, y Patricia me juró que usted había dicho que no tenía problema en poner la casa como garantía por un tiempo. Un tiempo que se convirtió en para siempre. Eso no era el plan original. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Se suponía que íbamos a pagar el préstamo en 6 meses. Patricia me aseguró que tenía todo calculado. ¿Calculado cómo? Ricardo se detuvo y me miró directamente a los ojos. Ella pensaba que usted se iba a morir pronto. Las palabras me pegaron como una bofetada. Me quedé sin aire por unos segundos. ¿Qué dijiste? Patricia siempre ha dicho que usted está muy enferma. Que tiene problemas del corazón, que toma muchas medicinas, que el doctor le dijo que no le queda mucho tiempo. Se sentó otra vez, inclinándose hacia adelante. Cuando me propuso lo del préstamo, me dijo que de todas maneras usted se iba a morir en unos meses, que no tendría tiempo de darse cuenta de lo que había pasado, y que cuando eso ocurriera, ella iba a heredar la casa de todas formas. Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. Mi propia hija había planeado robarme la casa contando con mi muerte. Pero usted no se está muriendo, ¿verdad? Estoy perfectamente sana, Ricardo. Tengo 68 años y planeo vivir muchos más. Eso me imaginé cuando la vi organizando a los vecinos y hablando con abogados. Una persona que se está muriendo no pelea de esa manera. ¿Le dijiste esto a Patricia? Se lo dije. Y me dijo que no importaba, que teníamos que seguir adelante con el plan de todas formas. Que ya habíamos llegado muy lejos para echarnos para atrás. ¿Y tú qué piensas? Ricardo se quedó callado un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba diferente. Más pequeña. Yo pienso que me casé con una mujer que es capaz de robarle a su propia madre. ¿Por qué me estás contando esto? Porque anoche no pude dormir. Patricia me dijo lo que le había dicho a usted por teléfono, lo de arruinar su reputación. Y yo, no puedo seguir con esto. Se levantó y fue hacia un mueble del que sacó una carpeta. Estos son los papeles originales del préstamo. Los verdaderos. No los que Patricia le enseñó a usted. Abrí la carpeta y vi documentos que nunca había visto antes. Contratos donde se especificaba que el préstamo tenía un interés del 40% anual, que se podía ejecutar la garantía en cualquier momento, que yo renunciaba a cualquier derecho de defensa. Patricia falsificó su firma en estos documentos, me dijo Ricardo. Los que usted firmó eran diferentes. Más suaves. Ella los cambió después. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo las copias originales que Patricia guardó. Y tengo esto. Me mostró su teléfono. En la pantalla había un audio de WhatsApp. Es una conversación entre Patricia y su amiga Lorena donde le cuenta todo el plan. Cómo la engañó, cómo falsificó los papeles, cómo estaba esperando a que usted se muriera. Presionó play y escuché la voz de mi hija, clara y fría, riéndose mientras le contaba a su amiga cómo había estafado a la vieja, y cómo en unos meses iba a tener casa propia sin haber pagado ni un peso. Cuando terminó el audio, nos quedamos en silencio. ¿Por qué me ayudas, Ricardo? Porque yo perdí a mi madre cuando tenía 15 años. Y hubiera dado cualquier cosa por tener más tiempo con ella. Se le quebró la voz. Patricia tiene una madre viva que la ama, y está dispuesta a destruirla por dinero. Eso me da asco. ¿Qué vas a hacer cuando Patricia se entere de que me diste esto? Probablemente me va a dejar. Pero ¿sabe qué, señora Elena? Prefiero quedarme sin esposa que quedarme sin poder verme en el espejo. Me levanté para irme, con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un tesoro. Ricardo. Dígame. Gracias. No me las dé todavía. Esto apenas está empezando. Patricia no se va a rendir fácilmente. Lo sé, pero ahora ya no peleo sola. Cuando salí de esa casa, ya no era la misma mujer que había entrado. Tenía en mis manos no solo las pruebas de la estafa, sino algo mucho más valioso.
la confirmación de que aún existía gente con conciencia en este mundo. Y esa gente estaba de mi lado. Cuando llegas al momento donde tienes que elegir entre la justicia y la comodidad, descubres de qué material estás hecha realmente. Llegué a mi casa con las pruebas que Ricardo me había dado, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía. Tener la evidencia de que tu propia hija te ve como un obstáculo para su felicidad es una herida que no se cierra con papeles legales. Doña Carmen me estaba esperando en el jardín, regando mis geranios con esa delicadeza que solo tienen las personas que entienden que cuidar algo pequeño y frágil es un acto de amor. ¿Cómo te fue con Patricia? No estaba. Pero hablé con Ricardo. Le conté todo mientras nos sentábamos en las sillas de plástico que habían sido testigos de tantas conversaciones entre nosotras. Cuando terminé, doña Carmen se quedó callada por mucho tiempo, solo asintiendo de vez en cuando como si estuviera procesando cada palabra. Elena, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Que puedo salvar mi casa? No. ¿Que puedes mandar a tu hija a la cárcel? Las palabras se quedaron colgando en el aire como una sentencia. Hasta ese momento, yo había pensado en recuperar mi casa, en demostrar mi inocencia, en defenderme de las acusaciones de Patricia. Pero no había pensado en las consecuencias para ella. Falsificar documentos es un delito grave. Fraude. Estafa. Con las pruebas que tenía en mis manos, Patricia podría pasar años en prisión. No puedo hacer eso, Carmen. ¿Por qué no? Ella no tuvo problema en planear dejarte sin casa y arruinar tu reputación. Porque sigues siendo mi hija. Doña Carmen me miró con esa expresión que pone cuando piensa que estoy siendo tonta, pero esta vez no me dijo nada. Solo suspiró y siguió regando las plantas. ¿Tú qué harías en mi lugar? Yo mandaría a esa ingrata donde se lo merece. Pero yo no soy su madre. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé en la sala, viendo las cajas de recuerdos que seguían abiertas en la mesa del comedor, pensando en todas las versiones de Patricia que había conocido a lo largo de los años. La niña de 5 años que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. La adolescente de 15 que me gritaba que la avergonzaba frente a sus amigas. La joven de 20 que me pidió dinero prestado para la universidad y nunca me pagó. La mujer de 30 que me había mentido durante meses mientras planeaba robarme. ¿Cuál era la verdadera Patricia? ¿La niña amorosa o la adulta manipuladora? ¿O eran todas las mismas personas en diferentes momentos de su vida? A las 6 de la mañana tomé una decisión. Marqué el número de Patricia. «Mamá, ¿por qué me hablas tan temprano? Necesitamos vernos. Hoy. En mi casa. Ya te dije que no voy a ir a tu casa hasta que...». Patricia, sé todo. Silencio del otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Sé lo de los documentos falsificados. Sé lo de los audios con Lorena. Sé que planeaste esto contando con mi muerte. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Patricia, ¿estás ahí? ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Lo que importa es que tengo las pruebas. Todas las pruebas. No sé de qué me estás hablando. Patricia, por favor. Ya no finjas. Los dos sabemos la verdad. Otro silencio. Y luego, una voz completamente diferente. Ya no era la Patricia enojada y agresiva de los últimos meses. Era una voz pequeña, asustada. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. Ven a mi casa a las 2 de la tarde. Sola. Y hablamos. ¿Y si no voy? Entonces voy directamente con el Ministerio Público. Colgué el teléfono con las manos temblando. Nunca había amenazado a mi hija con la cárcel. Nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que hacerlo. Las horas hasta las 2 de la tarde se sintieron eternas. Doña Carmen vino y se fue 3 veces, preguntándome si necesitaba que se quedara durante la conversación. Cada vez le dije que no, que esto era algo que tenía que hacer sola. A las 2 en punto exactas, Patricia tocó la puerta. Cuando la abrí, me impactó verla. Se veía mayor, más delgada, con ojeras profundas. Ya no era la mujer segura y arrogante que había estado en mi casa hace unas semanas. Era alguien que había sido descubierta en una mentira muy grande. «Hola, mamá». «Pasa». Nos sentamos en la sala como 2 extrañas. Patricia miraba todo con ojos nerviosos, como si estuviera calculando qué tan problemático era todo lo que yo sabía. «¿Dónde están los papeles?»,
Me preguntó directamente. En lugar seguro. ¿Qué quieres? Quiero entender por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué planeaste robarme mi casa? Patricia se quedó callada un momento. Cuando habló, su voz sonaba diferente. Más real. Porque necesitaba el dinero. Había otras maneras de conseguir dinero. Podías trabajar más, buscar otro empleo, pedir un préstamo normal. ¿Con qué aval? ¿Con qué garantías? Nadie nos iba a prestar. Entonces no debían pedirlo prestado. Fácil decirlo cuando no tienes deudas que te están ahogando. Patricia, yo viví endeudada durante años para criarte. Y nunca se me ocurrió robarle a nadie. Tú no me robaste. Eres mi madre. Se suponía que me ibas a heredar la casa de todas formas. ¿Se suponía? ¿Según quién? Según la lógica. Los hijos heredan de los padres. Es normal. Lo normal es que los padres decidan qué heredar y cuándo heredarlo. No que los hijos tomen lo que quieren cuando quieren. Patricia se levantó y comenzó a caminar por la sala, igual que había hecho Ricardo el día anterior. Mamá, yo no quería que las cosas llegaran tan lejos. ¿Hasta dónde querías que llegaran? Solo quería el dinero del préstamo. Se suponía que íbamos a pagar y ya. Pero luego Ricardo perdió el trabajo otra vez, y los intereses se acumularon, y decidiste que era más fácil quedarte con mi casa que asumir las consecuencias de sus decisiones. Patricia se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda. ¿Qué vas a hacer con los papeles? Eso depende de lo que tú hagas ahora. Se volteó hacia mí con ojos desesperados. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Sin mentiras, sin excusas, sin justificaciones. Solo la verdad. Patricia se sentó otra vez, pero esta vez se veía derrotada. La verdad es que pensé que te ibas a morir pronto y no te ibas a dar cuenta. Sigue. La verdad es que falsifiqué los papeles porque sabía que nunca ibas a firmar los originales. ¿Qué más? La verdad es que... Se le quebró la voz. La verdad es que he sido una hija terrible contigo. Y lo sé. Y me da mucha vergüenza. Pero no sabía cómo parar. Por primera vez en meses, vi en los ojos de Patricia a la niña que había criado. Y por primera vez en meses, sentí que tal vez aún había esperanza para nosotras. Pero saber que había esperanza no significaba que fuera a ser fácil encontrar el camino de regreso. La verdad más dolorosa que aprendí es que a veces tienes que perder a alguien completamente para poder encontrarlos de nuevo. Patricia y yo nos quedamos sentadas en mi sala durante 3 horas esa tarde. 3 horas donde derribamos las paredes que habíamos construido entre nosotras durante años. Ella me contó sobre las noches sin dormir, preocupada por las deudas. Yo le conté sobre los días llorando, sintiéndome traicionada por la persona que más había amado en mi vida. Mamá, ¿me puedes perdonar algún día? Patricia, yo ya te perdoné. El problema no es el perdón. El problema es la confianza. ¿Cómo la recupero? No lo sé, pero si realmente quieres recuperarla, vamos a tener que empezar desde el principio. Le mostré los documentos que Ricardo me había dado. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de todo lo que había perdido por una decisión desesperada. ¿Qué vas a hacer con esto? Vamos al banco mañana. Tú vas a explicar lo que pasó. Vamos a anular el préstamo fraudulento. Y vamos a encontrar una manera legal de ayudarlos a salir de sus deudas. ¿Por qué harías eso después de todo lo que te hice? Porque sigo siendo tu madre. Y las madres no abandonan a sus hijos, ni siquiera cuando los hijos las abandonen a ellas. Patricia lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Y yo también lloré, pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. Al día siguiente fuimos al banco. Patricia confesó todo frente al gerente, que amenazó con levantar cargos criminales hasta que yo intervine. Logramos anular el préstamo fraudulento y recuperar los documentos de mi casa. Pero la historia no terminó ahí. Esa tarde, cuando regresamos a mi casa, encontramos a Ricardo esperándonos en el jardín con 2 maletas. Patricia, necesitamos hablar. ¿Te vas? Me voy. Pero no por la razón que piensas. Se acercó a mí primero. Señora Elena, quiero pedirle perdón.
no solo por lo que pasó, sino por haber sido cómplice durante tanto tiempo. Usted no se merecía nada de esto. Ricardo, tú me ayudaste al final. Eso cuenta. Pero no desde el principio. Y eso también cuenta. Se volteó hacia Patricia. Patricia, te amo. Pero no puedo seguir en un matrimonio donde la solución a nuestros problemas es lastimar a otras personas. Necesito tiempo para pensar si realmente somos compatibles. ¿Me estás dejando? Te estoy dando espacio. A ti y a mí. Para que decidamos quiénes queremos ser realmente. Patricia se quedó parada en medio del jardín, viendo cómo Ricardo se alejaba con sus maletas. Por un momento pensé que iba a correr detrás de él, pero no lo hizo. Se quedó ahí, procesando lo que acababa de pasar. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, me preguntó con una voz muy pequeña. Esta es tu casa, Patricia. Siempre ha sido tu casa. Esa noche cocinamos juntas por primera vez en años. Nada fancy, solo quesadillas y frijoles refritos. Pero mientras revolvía los frijoles y ella calentaba las tortillas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Mamá, ¿crees que Ricardo va a regresar? No lo sé, hija. Pero lo que sí sé es que si regresa, tiene que ser con una Patricia diferente. ¿Tú crees que puedo cambiar? Yo sé que puedes cambiar. La pregunta es si quieres cambiar. Sí quiero, pero no sé cómo. Se empieza poco a poco. Un día a la vez. Una decisión a la vez. 3 meses después, Patricia consiguió un trabajo de tiempo completo en una oficina gubernamental. No ganaba mucho, pero era dinero honesto. Vendió la mayoría de los muebles caros que habían comprado con el dinero del préstamo fraudulento y usó ese dinero para pagar parte de sus deudas. Ricardo regresó después de 6 semanas, pero con condiciones claras. Terapia de pareja. Transparencia total en las finanzas. Y una disculpa formal conmigo, que ambos cumplieron. No voy a mentir y decir que todo fue perfecto desde ese momento. Hubo recaídas. Hubo discusiones. Hubo momentos donde pensé que nunca íbamos a reparar nuestra relación completamente. Pero lo que aprendí durante esos meses difíciles es que el amor verdadero no se trata de nunca lastimarse mutuamente. Se trata de estar dispuesto a hacer el trabajo difícil de reparar el daño cuando ocurre. 6 meses después del día en que descubrí las cajas en el closet, Patricia y Ricardo vinieron a comer el domingo como solían hacer años atrás. Pero esta vez era diferente. Esta vez nos veíamos realmente. Esta vez hablábamos realmente. Esta vez éramos realmente una familia. Mamá, me dijo Patricia mientras lavábamos los platos, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por dejarme pelear por ti. Hoy, cuando miro las cajas de recuerdos que siguen en mi mesa del comedor, ya no me duelen. Me recuerdan que las familias no se construyen solo con momentos felices. Se construyen con la voluntad de atravesar los momentos difíciles sin soltarse las manos. Mi casa sigue siendo mía. Mi hija sigue siendo mi hija. Y yo sigo siendo la misma mujer que un día decidió que valía la pena pelear por lo que amaba. A veces la mayor victoria no es ganar la batalla. Es descubrir que al otro lado de la guerra, el amor sigue ahí, esperándote para llevarte de regreso a casa. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.